Muy bien, queridos alumnos, continuamos. Ya continuamos. Vamos a seguir admitiendo a algunos de sus compañeros todavía. Ya, vamos a seguir admitiendo a algunos de sus compañeros mientras damos inicio a la clase. ¿Ok? Muy bien, queridos alumnos, vamos a iniciar la sesión. Bueno, continuar la sesión el día de hoy. Vamos a estar muy atentos, por favor. Listo, entonces como le decía, hablamos de niveles de lectura que es muy importante desarrollar, ¿ya? El nivel literal, diferencial, crítico y creativo. También decirte para acabar esta parte que nosotros vamos a tener preguntas de diversos tipos de esos niveles, o sea, va a haber preguntas literales, inferenciales y críticas en una prueba. En general, en toda lectura puede existir este tipo de preguntas. Si ves un examen de admisión a largo plazo, las preguntas que más vas a encontrar van a ser literales y las preguntas inferenciales. ¿Ok? Entonces es bueno tener ese manejo de estas preguntas, es bueno tener el conocimiento, ¿no? Cómo poder, en este caso, absolver este tipo de interrogantes. Seguimos. Cuando hablamos entonces, de lo que es comprensión de lectura, los elementos que debemos profundizar y recordar el trabajo de estos elementos básicos es el tema, ¿no? Y no te olvides, acá es una síntesis, es un complemento del cuadro. Recuerda que el tema es lo que describe el asunto de lo que trata el texto Hola, profesor. de una manera superficial, es decir, es el nombre general del texto, ¿de acuerdo? Es una frase, es decir, es un sintagma nominal, no tiene verbo y está compuesto por palabras explícitas en el texto o implícitas en relación al contenido. Es el tema explícito y puede ser tema implícito. Profesor, o sea, existen tipos de temas, sí. ¿Cuándo es un tema explícito? Cuando el tema se ha repetido durante toda la lectura. Es una palabra o palabras que se van repitiendo durante el texto. ¿De acuerdo? Ese es un tema explícito. Y un tema implícito, escúchame bien por favor, un tema implícito es cuando después de leer todo el texto yo lo puedo extraer, lo puedo encontrar, lo puedo ubicar. ¿De acuerdo? Entonces, existen tipos de temas, no te olvides, tipos de temas. ¿Ok? Muy bien, entonces es importante, reitero, ya poder encontrar el tema haciéndote esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Ten en cuenta esto, por favor. Continuamos. Cuando hablamos del título, ¿de qué frase o idea precisa lo leído? Es la pregunta que yo debo hacer. En este caso, describe centralmente lo tratado en la lectura de manera más específica, es decir, es el nombre particular del texto, ¿de acuerdo? Es lo que va a presentar al tema, está en el encabezado. Se coloca o extrae en relación al tema del texto, se coloca o extrae en relación al tema, siempre están vinculados, como te expliqué en el cuadro, no posee verbo, engloba toda la lectura. Existe un caso muy particular. Hay alumnos que cuando le dicen marca el título de la lectura, marcan un título, pero hacen referencia a solo una parte, que puede ser el párrafo nada más, al inicio, el párrafo final, no lo sé. Pero cuando tú haces eso, eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? ¿Por qué, digamos, tiende a equivocarse el alumno? Lo que pasa es que estamos escogiendo un título en base a una parte de la lectura. Recuerda que el título debe englobar todo, no una parte del texto. Entonces, ahí está la diferencia. Debemos de tratar el título, González Castillo, debemos tratar de escoger el título, en este caso, que abarque todo el contenido, ¿de acuerdo? Todo el contenido. Muy bien. Seguimos por acá, ¿ya? Seguimos por acá. Cuando nosotros decimos englobar a toda la información de la lectura, hace referencia a qué cosa? Que nosotros podemos encerrar toda la información del texto, no una parte nada más.
Recuerda que existen títulos denotativos y connotativos. Profesor, ¿qué es un título denotativo y título connotativo? Título denotativo denota. ¿Qué es denotar? Usa palabras o términos tal y cual como en el texto se puede hacer referencia o tal y cual como lo vamos a encontrar en un diccionario. En cambio, un título connotativo es un título que sugiere. ¿Qué pasa si yo leo un título que dice, no? Se acabó, digamos, la existencia en la Tierra. Automáticamente, ¿qué ocurre? Si yo digo, se acabó la existencia en la Tierra. Ese es un título de repente muy abierto, muy connotativo, y lo que va a ocurrir acá, es lo siguiente. Si yo digo que se acabó la existencia en la Tierra, pues automáticamente la persona va a llamar su atención, ¿no? Decir, oye, ¿qué está hablando, ¿no? El autor? Entonces voy a leer, ¿no? Voy a comprar el periódico. Eso normalmente ocurre en algunos periódicos, en algunos diarios, que suelen, digamos, usar estos títulos para llamar la atención de las personas, ¿de acuerdo? Eso es un título connotativo. Un título connotativo, entonces, es un título sugerente, ¿de acuerdo? Sugerente. ¿Cómo me va a evaluar esto en una evaluación de admisión? ¿Cómo me va a evaluar eso en el colegio? Es decir, dice, marca el título correcto del texto. Entonces, tú tienes que, en función al tema, encontrar el título o la alternativa que consideres que abarca toda la información. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante. Seguimos por acá. La idea principal es de qué o de quién te habla el autor y qué sostiene. O sea, de qué o de quién te habla el autor y qué sostiene. Acá hace referencia al tema, o sea, referencia al tema. Es aquella idea que expresa la información más importante, ya que sin ella el texto no tiene fundamento. Profesor, la idea principal es como la columna vertebral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo la retiro, si yo retiro la idea principal, el texto pierde sentido. Cuando a mí me preguntan, profesor, ¿qué puedo hacer yo para no equivocarme cuando me dicen marque la idea principal? Lo primero que te recomiendo, o sea, lo que yo te aconsejo que debes hacer es lo siguiente. Lo primero que debes hacer es dividir en oraciones el texto. Divide en oraciones. No, profesor, ¿cómo divide en oraciones? A través del punto. Porque toda oración acaba en un punto. Entonces, si yo divido en oraciones, yo voy a tener 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraciones. Y de esas 10, 8, 9, etc., yo escojo las más importantes desde mi punto de vista. ¿Qué tiene que tener dentro de esa oración? El tema. De todas maneras tiene que estar el tema. Ya ese es un requisito. Luego de eso, yo esta oración que acabo de escoger no la leo. Y leo el resto. ¿Qué va a pasar si yo leo el resto y pierde sentido? El texto pierde sentido. Acaba usted de escoger bien la oración principal. Pero si usted lee y el texto mantiene sentido, escogió una idea secundaria. Recuerda que las ideas principales se complementan con las ideas secundarias. Si yo a esta casa donde yo me encuentro le quito las columnas, la casa se desploma. Si yo al texto le quito la idea principal, el texto se desploma. Automáticamente quiere decir que pierde sentido. Hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración de carácter enunciativo. La oración semánticamente se divide en 6 tipos. Tú debes recordar de repente esto. Dubitativa, desiderativa, exclamativa, interrogativa, ¿no? La oración de carácter enunciativo es aquella que afirma o niega algo. O sea, afirma o niega ¿qué? Al tema. Si yo te digo que el tema es la célula, yo te diré de repente que mi idea principal sería la célula es el elemento, o digamos, no, es no sé, pues, la parte no más importante de un ser vivo, el elemento más importante de un ser vivo, la parte más importante de un ser vivo. Entonces, todo lo que hable de la célula va a complementar esa idea principal. De repente, ¿qué puedo hacer acá? Explicar al alumno, en este caso, si construye un texto de este tipo, ¿por qué considero que es el elemento más importante? ¿Por qué sería el elemento más importante? ¿Ok? Entonces, posee autonomía, no depende de otras. Hay que tener en cuenta eso. Articula las oraciones del párrafo y del texto, o sea, que las va a unir. La idea principal es como el núcleo y las demás, todas se van a unir a la idea principal. Puede ir en cualquier parte, no hay ubicación, no es que, profesor, la idea principal siempre va al medio, no, al centro, al final, no. O sea, puede ir en cualquier parte de la oración.
Y recuerda que es una oración, por lo tanto posee verbo, ¿no? Eso es importantísimo en la idea principal. Recuerda que tiene verbo. ¿Ok? Muy bien. Estamos reforzando el cuadro. Ahora sí, esto sí es nuevo. En el cuadro no estaba, así que presta mucha atención. ¿Qué es la idea secundaria, profesor? Son una información que complementa la idea principal. Son ideas que complementan el texto. ¿Tiene menor importancia que la idea principal? Sí, porque son ideas que complementan, son ideas que, digamos, refuerzan, ¿no? Refuerzan lo que desarrolla en clase. Amplían o ejemplifican la idea principal, o sea, van a ampliar o ejemplificar la idea principal. Si yo digo que la célula es el elemento más importante del ser humano o del ser vivo, entonces tengo que buscar oraciones que amplíen esta idea o que ejemplifiquen por qué de repente sería el elemento más importante. Las ideas secundarias carecen de autonomía. ¿Por qué? Porque dependen de la idea principal. Todas dependen de la idea principal. ¿De acuerdo? Todo lo que yo diga sobre la célula va a depender de la oración principal. Dice acá también, se consideran ideas secundarias las ideas de tercer orden o ideas puntuales. Profesor, este concepto es nuevo de repente, no lo sé. ¿Qué es una idea de tercer orden o una idea puntual? Las ideas de tercer orden, queridos alumnos, son las ideas que brindan datos exactos como fechas, ¿no? Fechas, nombres, ¿no? De lugar, personas, etcétera, dentro del texto. Son datos exactos que se dan dentro de la lectura. Esas se consideran ideas de tercer orden y se consideran, por lo tanto, ideas secundarias que complementan la idea principal. ¿De acuerdo? Si hablamos de la célula, por ejemplo, una idea de tercer orden podría ser quién descubrió por primera vez, o sea, quién inició el estudio de la célula, ¿no? ¿Quién profundizó el estudio de la célula? ¿En qué año se descubrió más características, más funciones de la célula? Entonces, eso viene a ser las ideas de tercer orden. Años, nombres, datos exactos que nos brinda el texto. ¿Ok? Muy bien. Estrategias de lectura. Muy bien, jóvenes, en general, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de leer un texto. Vamos a tener una clase donde yo voy a analizar las tres principales formas de que el alumno desarrolle un texto. Eso lo vamos a hacer más adelante. Tranquilos. Lo que hace un alumno normal es que lee el texto, luego lee las preguntas y marca. Eso es lo normal. ¿Qué hacen otros alumnos? Leen el texto, leen las alternativas, leen las preguntas y vuelven a leer el texto y marcan. Este segundo método considero que, de mi punto de vista, puede tener mejores resultados. Otros alumnos, ¿qué hacen? Primero leen la pregunta, ya leen la pregunta, leen las alternativas y luego leen el texto. Bueno, te hago de forma general los tres métodos, te hablo de ellos un poco, porque yo te apuesto que alguno de ellos usted lo está realizando. Profesor, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál debo hacer yo? Es que depende de tu capacidad de lectura, de tu experiencia, digamos, de tu hábito, de tu práctica de lectura. No hay un método que yo te diga, este método es para ti y va a funcionar. No. Va a depender de cada uno de nosotros. O sea, no es que yo le diga a ustedes, los voy a mecanizar, no, todos tienen que leer así, no. Yo voy a utilizar por carácter metodológico, siempre voy a leer el texto primero de repente, ¿no? Inicialmente, y luego ya vamos a emplear estos métodos poco a poco. Como te digo, vamos a tener una clase donde vamos a probar estos métodos, y de repente tú ahí vas a descubrir que uno de ellos, ¡plic!, ¿no? Se encendió algo. Ah, ese método me funciona. De repente, haciendo este tipo de método, de 5 preguntas fallas una nada más, o no fallas ninguna, ¿no? Y ese es mi método, tú mismo te vas a dar cuenta, ¿no? A partir de ahora voy a comenzar a practicar este método. Pero, ojo, hay estrategias y métodos muy variables. Lo que yo recomiendo al alumno, en general, primero, luego de crear el hábito de lectura, hacerte las preguntas de qué habla el texto, qué título le pondría al texto yo, qué me dice lo que está hablando, qué sostiene el autor. De luego hacerte estas preguntas por tema, título, idea principal, yo te recomiendo que leas de forma reflexiva. No leas para acabar, sino analiza lo que lees. Yo siempre lo comparo con la comida, ¿no? La comida es uno de los placeres del hombre, ¿no?
Es más, la comida tiene carácter significativo social, incluso político. Entonces, tú te vas a dar cuenta que una de las actividades que vas a hacer durante tu vida, o en el cumpleaños, ¿qué hacen? Almuerzo. Sales a conocer a alguien, ¿a dónde vas a comer? ¿No? O sea, la comida, para mí, desde mi punto de vista personal, tiene un valor muy significativo. ¿Ah? No es porque me guste comer, bueno, creo que a todos los seres humanos nos agrada comer, es lo que nos agrada, pero tiene un valor significativo. Yo la lectura la comparo con la comida por lo siguiente. Yo cuando voy a un lugar a pedir un plato, yo recibo mi plato y lo observo. Y lo que para mí ya es conocido, lo pruebo. O sea, por ejemplo, si mi plato trae arroz, comienzo a probar el arroz. ¿Por qué? Porque mi cerebro tiene una función básica que tiene que darse cuenta el alumno. La función más importante de tu cerebro es preservar tu vida. ¿Y qué hace el cerebro? Asocia. Por eso, cuando una persona extraña en la calle te pregunta la hora, tu cerebro se pone en alerta. ¡Pum! ¿Por qué? Porque es una persona extraña. O sea, tu cerebro busca preservarte. ¿Me entiendes? Protegerte. Eso es automático en tu cerebro. Entonces, cuando tu cerebro lo va a leer como amenaza aquello que es nuevo. Por eso tú lo nuevo sientes como que un rechazo, ¿no? O sea, como que tu mamá te dice a ti, te voy a cambiar de colegio, pánico. No, no, mamá, ¿por qué? Se te cayó el mundo. Tu mamá te dice, ¿sabes qué? Te voy a inscribir tal cosa. Como eso es nuevo, en tal estudio, vas a hacer tal actividad, entonces tú como es nuevo, tu cerebro empieza a mandarte ideas. No, y si me molestan, si no conozco a nadie, si me avergüenza, olvídate. O sea, si no controlamos eso, nos domina, nos controla. ¿Ya? Entonces hay que comenzar a dominar el cerebro y comenzar a trabajarlo, ¿no? Y a tu edad hay que trabajarlo de todas maneras. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes controlen su cerebro. Porque si no llegas a adulto lleno de miedos, temores, frustraciones, olvídate. O sea, no cumples lo que realmente, digamos, puede cumplir usted como una persona que está desarrollándose. Entonces, es importante, jóvenes, que el cerebro se adecue a estos retos pequeños, nuevos, sin arriesgar, lógicamente, tu persona. Y en la lectura es igual. En la lectura, si tú estás acostumbrado solamente a leer cierto tipo de texto, al inicio tu cerebro, cuando tú le quieras hacer otra lectura, tu cerebro lo va a rechazar. No, 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 está difícil, hoy no, no puedo. O sea, la clásica. Si tú le dices a tu cerebro que está difícil, tu cerebro se va a cerrar. Se va a cerrar, o sea, y no vas a poder superar el reto. Pero si tú le dices a tu cerebro, un ratito, contrólate, a ver, ¿cómo hago ahora? Si es nuevo, ¿cómo hago? O sea, a tu cerebro no le digas no, sino dile cómo, por qué, cómo puedo hacer. No, no digas no, no puedo, no, no, no puedo, no. Di, ¿cómo lo hago? Y cuando tú le das esa opción a tu cerebro y ya lo vas a hacer habitual, tu cerebro va a comenzar a trabajar con esa idea. Entonces, la lectura es eso. O sea, si yo veo un texto y el alumno ya le escucho, su lectura, ay Dios, ya se está desmayando. O sea, tu cerebro de por sí ya se cerrolla. Ya agarró, es como si no, tu cerebro, tus neuronas, levanta el escudo, ¡pum! Todos se armaron ya. Ya, por más que quieras leer, no entran las ideas de tu cerebro. No entran, rebotan. O sea, y por las puras ya estás, porque tu cerebro es el que toma la decisión más importante. Por eso cuando te digan lectura, tú no, ay, no, ay, no, al contrario, lectura, ya, a ver, ¿qué aprendo hoy? ¿Qué aprendo hoy? A ver, porque cada texto que tú lees te va a dar un mensaje, te va a dar información, es algo nuevo. Entonces, hay que adecuar, ¿no? Digamos, este hábito, hay que generarlo, jóvenes, y vas a ver que vas a comenzar a ascender rápidamente en todas las materias, ¿eh? Porque la lectura es la base de todo estudio. Eso téngalo bien claro, querido alumno. Para hacer ciencias, matemáticas, tú tienes que primero leer bien, tener una buena lectura. Si no, no puedes interpretar, no puedes responder, olvídate. O sea, es un caso, es un caso que no vas a poderlo de repente controlar hasta que tomes la decisión.
Les dejo el ejemplo. Cuando yo recibo un plato, ¿qué hace mi cerebro? Se va por lo que conozco. Yo, a veces, en la mayoría de ocasiones, voy por lo que no conozco y pruebo primero lo que es nuevo en el plato. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la lectura? Para terminar la idea. Que cuando yo tengo un texto, descompongo, es como yo, ¿no? En el plato, yo voy probando parte por parte. En el texto, lee parte por parte. Y cada vez que lees una parte, un párrafo, pregúntate, ¿de qué habla el párrafo? ¿Qué es lo que me dice el autor? Y al final pregúntate, ¿de qué habló todo el texto? O sea, cuando tú extraes ideas poco a poco, vas formando una estructura en tu cabeza, en tu cerebro, o si estás iniciando esto, una hoja, un papel. Vas leyendo y vas anotando. Esto también es muy importante. Anota en un blog, con una hoja, un papel, lo que vas leyendo y al costado vaya elaborando tu síntesis. Eso también es fundamental. Vas a ver que al final del texto de repente se te olvida porque no tienes el hábito de lectura, todavía estás comenzando, pero en tu papel está lo más importante que al momento de leer tú encontraste. Por eso es muy importante anotar, ¿no? Hacer un resumen, una síntesis. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nos recomienda en este caso el marco teórico? Hallar la idea principal, reconocer hechos y detalles, ¿ah? Diferenciarlos sería bueno. ¿Qué es un hecho y qué es un detalle? Un hecho puede ser un suceso que nos relata el texto, y un detalle puede ser, lógicamente, aquellos términos o palabras que para nosotros puede ser novedoso. Comprender la secuencia del texto, cuál es la intención del autor, si hay una causa-efecto, etc. Reconocer sobre la causa-efecto, es comparar, contrastar. Muchos autores dicen que cuando yo hago comprensión de lectura, lo que va a hacer el cerebro es relacionarlo con algo vivido, alguna experiencia. No sé si te ha pasado, estás leyendo algo y tú automáticamente tu cerebro lo relaciona con algo que ya sabías. Eso es natural, eso es normal. ¿Ya? Pero recuerda, para responder las preguntas del texto, no te bases en aquello que sabes, básate en la lectura. Repito, básate en el texto, por favor. Hallar el significado de las palabras en el contexto. Existen palabras o términos que no conocemos, y es importante, ¿no? Tratar de trabajarlo dentro de la lectura. Muchas veces no vamos a tener un diccionario a la mano, entonces hay que analizar el texto. Sacar conclusiones y hacer inferencias. Cuando tú lees, obtén conclusiones, saca tus propias inferencias. Distingue hecho opinión del autor al momento que escribe. Al momento que el autor escribe, él coloca su opinión muchas veces. Hay que saber reconocerla. Y nos vamos a dar cuenta fácil por el verbo que usa, ¿no? El verbo está normalmente ubicado en primera persona, ¿no? Donde él vincula su idea. Identifica el propósito. Ten en cuenta que existe un lenguaje, una bala, ¿no? Ese es un lenguaje figurado. No estoy diciendo que Luis Enrique sea el nombre, digamos, de una bala, ¿no? Una bala tal como munición. Luis Enrique figurado, estoy diciendo que Luis Enrique es inquieto. No, es un ejemplo, ¿no? Luis Enrique está súper tranquilo ahorita. Resumir. Avanzando. ¿Ya? Es importante que tú comiences a aplicar estas estrategias. Muy bien, chicos, llegamos a la parte que más te agrada, que es la parte de la práctica. Te voy a tratar de puntualizar siempre las respuestas o relacionar con las ideas que tienes, digamos, dentro del texto para que tú veas de dónde saqué la respuesta. Dice, por evolución se entiende, todos conmigo, vamos atentos, por evolución se entiende la secuencia gradual de cambios que experimenta una entidad biológica a lo largo del tiempo, de un estado simple a otro más complejo. El mérito de Darwin fue explicar de manera clara y con pruebas cómo unas especies se originan de otras a través de otras anteriores, ¿no? Es lo que denominó descendencia con modificación, es decir, evolución. Esto se puede ver en animales que todavía hoy existen, así como no hay dos personas iguales, tampoco hay dos caracoles iguales, dos cebras iguales. Esto es posible porque los organismos presentan variabilidad genética. Mira, lo primero que te quiero sugerir acá, ya para no cansarte, es dividirlo en oraciones. Yo acá veo que el autor
me ha explicado el texto. Aquí tengo una oración, acá tengo otra oración, y acá tengo la última oración. Lo que el autor ha tratado de explicarme lo he dividido en tres ideas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer a simple vista? Es un solo párrafo, por lo tanto yo sé que es un solo tema. No se divide en partes o subtemas, ya que cada párrafo son subtemas, ¿eh? Recuerda eso. ¿Qué más? Hay palabras que se han repetido, así que de hecho en estas palabras está el tema. Una de las palabras que se ha repetido, ya la acabo de subrayar, una de ellas es evolución. ¿De acuerdo? Es evolución. ¿Por qué? Porque lógicamente de eso me va a hablar el texto. ¿De acuerdo? De esto me está hablando el texto. Entonces yo sé o tengo seguridad que me está hablando de la evolución. Profesor, aquí por ejemplo, ¿ves? La vuelves a ver. ¿De acuerdo? Muy bien, los cambios de los que habla el texto. ¿De qué cambios habla el texto? Acá te voy a enseñar un pequeño truco. Préstame atención. De la pregunta yo voy a escoger una palabra que para mí es relevante. La palabra cambios. Y ya voy a ubicar en el texto la palabra cambios. Y aquí la tienes, mira. Cambios, ahí está. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para que yo pueda enfocarme qué es lo que el autor está, o sea, de dónde el autor está haciendo la pregunta o de dónde la está generando. Entonces, yo tengo acá que la palabra cambios en la segunda línea. De los cambios de los que habla el texto, ¿cuál sería la respuesta? Ya teniendo en cuenta la palabra cambios que se ubica ahí. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, voluntarios, el chat está activo, puedes contestarlo a través del chat, si deseas, ¿no? Y en caso, bueno, no lo haga a través del chat, si desea, active su audio y me dice cuál es su respuesta, ¿no? Pero no solamente quiero que me diga, profesor, la A, no. Dime por qué la A. Profesor, yo digo que es la B. ¿Cuál? La B. ¿Se le puede relacionar con evolución? Sí. Ok, acá tu compañero dice que puede ser la B. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué considera el La A. resto? La La A. A. La A me dice muy bien. La B. Muy bien, la B. A ver, observamos acá. Por evolución se entiende la secuencia gradual de cambios que experimenta una entidad biológica. Dice, los cambios de los que habla el texto, entonces la respuesta sería la letra B. ¿Por qué? Porque en el texto nos lo está diciendo. Dice, se entiende la secuencia gradual de cambios. Entonces, por evolución se entiende. Entonces, ¿con qué relacionamos la palabra cambios? Con evolución. La respuesta es la letra B. ¿Te diste cuenta? Muy bien, el mérito de Darwin. Primero, yo creo que la palabra Darwin me va a servir. La voy a ubicar en el texto. Aquí está Darwin. Ya la tengo en pantalla. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? A ver, puedes ir colocando tu respuesta en el chat si ya la tienes. En todo caso, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, chicos. La C. Profesor, si me equivoco, qué vergüenza, ¿no? Libérate de eso. Incluso hasta equivocarte te puede generar un aprendizaje, ¿ya? Así que tranquilo. Muy bien. Dice, el mérito de Darwin, ¿qué fue? Dice acá. Ahora más tarde. La D, profesor, la D. Muy bien. Sí, la Dice tarea. acá ¿Tú vas a cocinar? a ver, Fernanda. Activó el audio por ahí. ¿Cuál fue el mérito de Darwin? Y ahí lo dice Es en el la D. texto. Fue explicar, ¿no?, cómo unas especies derivan de otras. Muy bien, es la letra D. Listo. La descendencia con modificación, ¿qué es? Muy bien, primero busco la palabra descendencia. Creo que eso me va a ayudar bastante. ¿Ya? Descendencia, aquí la tengo. Y ahí voy a encontrar la respuesta. ¿Qué es la descendencia con modificación? En el texto. A ver.
La evolución. La respuesta correcta, ¿cuál sería? La evolución. Muy bien, por acá tengo respuesta de su compañera. A ver el resto, ¿qué dice? ¿Qué es descendencia con La B, modificación? yo digo que es la B. La variabilidad de La- Dice, el mérito de Darwin fue explicar de manera clara y con pruebas cómo unas especies se originan a través de otras anteriores. Es lo que denominó La descendencia C. con modificación, es decir, evolución. La respuesta correcta, ya, la descendencia con modificación es la evolución, ¿ya? Y acá lo dice bien claro, la descendencia con modificación es decir, evolución. O sea, denominar descendencia con modificación es denominar la evolución. ¿Qué es la evolución? La descendencia con modificación. Los organismos no pueden ser iguales, ¿por qué? Eso es en la última parte del texto, la última oración. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, acá tengo respuestas, ¿ah? Rapidísimo, hasta que me contestan algunos. A ver, ¿por qué no pueden ser iguales? Al final lo dice en el texto. En la última oración lo vas a encontrar. Porque tienen que. Muy bien, acá tengo La respuesta C. correcta. La C. La C. Lo dice al final. Poseen variedad genética. Muy bien, poseen variabilidad genética, está en la última oración. ¿Te has dado cuenta que también me sirve, me es más sencillo, más fácil, cuando yo ubico algunas palabras dentro de la lectura? Esto significa rastreo verbal, así vamos a denominarlo de forma sencilla. Voy ubicando algunas palabras en la lectura y voy relacionando la pregunta a una parte del texto, lo voy vinculando. ¿Ves? Es sencillo, ¿no? No es nada del otro mundo. Vamos por acá, vamos a continuar porque la idea es seguir practicando. Un animal es un organismo vivo que procura su alimento presa comiéndose a otros organismos o a sus congéneres. Una planta elabora su propio alimento o nutriente a través del proceso conocido como la fotosíntesis, mediante el cual la luz solar, Alex, por favor, desactiva tu audio, mediante la cual la luz solar se utiliza para transformar sales y minerales en sustancias que nutran a esta planta. Para realizar este proceso es indispensable el agua. Pero existen organismos que no siendo plantas generan su propio alimento. Estos animales pertenecen al reino protista, los cuales son seres unicelulares, por los cuales los animales superiores son pluricelulares. Según lo que acabas de ver en el texto, en estos dos párrafos, el autor posiblemente, ¿qué es? Habla de fotosíntesis, protista, animales, organismos vivos. ¿Qué sería el autor acá? A ver, rapidísimo. ¿Qué Un sería? profesor. ¿Un profesor? Un biólogo, muy bien, porque bio es vida, logo viene de logía, estudio de la vida, es un biólogo. Se puede asegurar, según el texto, que, bueno, yo acá te recomiendo revisar la primera parte del texto. ¿Ya? La primera parte del texto. La A está mal porque sí producen sus alimentos. La B está mal porque el ser humano no sería unicelular, al contrario, es pluricelular, ¿no? Los animales no comen solo plantas, incluso se comen entre ellos, lo dice el texto. Algunos animales se comen a sus congéneres. Es la respuesta correcta. Muy bien, a los que me han enviado la respuesta en el chat, ¿ah? Y lo dice acá, dice, ¿no? Comiéndose a otros organismos o sus congéneres. Aquí está la respuesta, mire, en la tercera línea. Ahí la vas a encontrar. El proceso que realizan las plantas para generar alimento, ¿cómo se llama? En el texto lo dice, ¿cómo se llama? Está ubicado entre la sexta y quinta línea, ¿no? Fotosíntesis. Quinta y sexta línea. Fotosíntesis, muy bien. Los animales superiores son, en el último párrafo lo dice, ¿qué son? Son seres pluricelulares, muy bien, son seres pluricelulares. Profesor, acá lo dice, los animales superiores son pluricelulares, lo dice en la parte final. ¿Se cuenta? Muy bien, queridos alumnos, seguimos avanzando. Y por acá dice, el aprendizaje de la comprensión de lectura solo puede conseguirse estableciendo una serie de estrategias que se impartan en todas las materias, de forma constante y prolongada. O sea que en todos los cursos hay que leer.
a través de un modelo que promueve la conciencia metacognitiva. Hay que leer, pero no para acabar, sino sabiendo, ¿no?, para qué estoy leyendo y qué obtengo al leer, ¿no? ¿Por qué estoy leyendo también? Así que hay que trabajar esto en diversos textos y contextos. Profesor, pregunta. Yo, por ejemplo, el día de hoy en las dos lecturas de la práctica, ¿qué aprendí? Uno, he hablado de Darwin y la evolución. En el otro, ¿qué aprendí? Sobre los animales, en este caso sobre los seres vivos pluricelulares y sobre los seres vivos unicelulares. ¿Te diste cuenta? O sea, siempre voy a aprender algo después de leer. Para lo que empezamos la aventura de la lectura, te recomiendo ingresar a esta dirección, ¿ok? Revisa esta dirección, eso se te va a entregar el material también, para que puedas revisar. Aquí hay ejercicios de lectura que te van a ayudar, ¿de acuerdo? Así que hay que revisar esta dirección. Entonces, profesor, en general, para terminar, ¿es importante la comprensión de lectura? Claro que sí, es muy importante, ¿de acuerdo? El día de hoy, haciendo un resumen, haciendo una síntesis general, hemos trabajado estructura del texto y son 3 partes las más importantes. ¿Cuáles son estas 3 partes? A ver, ¿te escucho? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 3 partes más importantes? Explícitas, conferencia. Era tema, título y idea principal. A ver, ¿no se les escucha? Tema, título, idea principal. Muy bien, tema, título e idea principal. A ver, mi conexión es inestable, voy a apagar la cámara un segundo. Ahora sí creo que lo voy a escuchar mejor. El tema, el título y la idea principal. Correcto, queridos alumnos. Esas son las 3 partes más importantes. Recuerda que el tema y el título no tienen verbo. El tema y el título no tiene verbo. Recuerda que la idea principal es una oración. Recuerda que la idea principal es una oración, ¿de acuerdo? Por favor, no te olvides esto que es fundamental. La idea principal, profesor, ¿qué es? Es una oración. Ya hay que recordarlo bien. La idea principal es una oración. ¿De acuerdo? Por favor, tenga esto muy claro. Y el tema es la parte más importante y se relaciona lógicamente con el título y la idea principal, ¿ya? Esto es fundamental. Recuerda, practica, por favor, lees, en este caso, usted va a leer, no sé, un artículo, lee algo, ¿ya? etc. Por favor, pregúntate siempre al final de qué habla el texto, de qué habla lo que estoy leyendo, o sea, de qué está hablando el texto propiamente. Entonces, siempre genérate este interrogante, siempre genérate esta pregunta, ¿de acuerdo? Siempre, termina de leer un párrafo, termina de leer de repente algo en las redes, etc., hazte la pregunta, ¿de qué hablan? Muy bien, chicos, el día de hoy hemos llegado a la parte final. Espero que sea muy productiva el aprendizaje el día de hoy en lo que es la institución, y en general les deseo lo mejor a todos ustedes, ¿de acuerdo? Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, la siguiente semana. Bendiciones, buenas vibras, y recuerden, siempre con mucha fe y muchas ganas al estudio, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, bendiciones con todos, nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Hasta pronto, gracias por su atención, no se olviden llenar por favor su asistencia, ya los que faltan, colocar la asistencia, no se vayan a olvidar, ¿de acuerdo? Nos reencontramos en la siguiente clase, hasta pronto, bendiciones para todos, cuídense mucho, Chao, profesor. nos vemos, queridos alumnos. Chao, profesor. Chao. Hasta luego.